Continuamos con cifras y estadísticas. El precio de la tierra arrendada para actividades agropecuarias aumentó por quinto año consecutivo. Durante el año 2014 se realizaron 2.635 contratos de arrendamientos, lo que implica la disminución del 3% respecto al año 2013. Por su parte, la superficie arrendada fue de casi 887.728 hectáreas, siendo similar a la registrada el año anterior. El máximo o la máxima superficie arrendada se verificó en 2008 con 1.116.000 hectáreas. Reitero, en el 2008, 1.116.000 hectáreas. Otros datos con Fernando Rincón de DIEA. Primero aclarar que son arrendamientos nuevos proporcionados por la Dirección General de Registros, y los datos que cerrarían del año 2014 comprenden 2.635 contratos, lo que significó una disminución de un 3% aproximadamente con respecto a 2013. Con respecto a lo que significó el área arrendada, estuvo en el entorno de las 900.000 hectáreas, una cifra muy similar al año 2013, y por el lado de lo que significó en monto total en dólares, fueron 154 millones de dólares, y eso da un promedio a nivel nacional de 174 dólares la hectárea por año. Esa cifra es prácticamente significó un 4% mayor a lo que fue el precio del año 2013. Eso en cuanto a los números más gruesos. ¿Hacia qué rubro se destinaron estos arriendos concretamente? Bien, en ese sentido no hay mucha sorpresa, es decir, prácticamente el 65% del área arrendada corresponde a contratos exclusivamente ganaderos y exclusivamente agrícolas de secano. Si agregamos además campos agrícolas ganaderos, nos vamos que prácticamente el 90% de las hectáreas están arrendadas para esos dos rubros básicamente. Por el lado también de lo que es la ganadería, tuvo un aumento de prácticamente un 5% en el precio, es decir, en 2014 cerró con 80 dólares la hectárea, y por el lado de la agricultura, con 331 dólares la hectárea, significó una disminución con respecto al año 2013, es decir, la ganadería aumentó un poco el precio y la agricultura bajó, pero levemente. ¿En qué regiones del país se produjeron la mayor cantidad de colocaciones en arriendo? Bien, para 2014 no hay mucha sorpresa en cuanto a que Soriano es el departamento que más mueve en cuanto a superficie, pero en segundo lugar fue Río Negro, un departamento con agricultura, con mucho movimiento de agricultura, y en tercer lugar diríamos que Durazno fue el tercer departamento, pero con una combinación más de agricultura, ganadería y algo de forestación. Esos fueron los departamentos que más se movieron. En cuanto al precio, diríamos que el departamento más caro sigue siendo Soriano, en el entorno de los 323 dólares la hectárea, y en el otro extremo el departamento, por llamarlo más barato, fue el 33 con 90 dólares la hectárea. ¿Qué consideración general se puede hacer a raíz de este estudio? Uno se pregunta, habida cuenta de los mercados, de los rendimientos, etcétera, etcétera, se dice que va a cambiar el mercado de la tierra, sobre todo de arrendamientos, que muchos campos agrícolas van a volver a la ganadería, que va a haber ahí una rotación grande. ¿Qué evidencias tienen ustedes, ya que preguntan, consultan, están e intercambian opiniones con los productores y con los arrendatarios? Correcto. Sí, habría que ver para responder eso un poco qué ha sucedido en los últimos años. En los últimos años lo que ha habido que, si bien el precio de la hectárea ha aumentado, lo ha hecho a tasas menores. Es decir, si uno veía de 3 años hacia atrás o de 2011 hacia atrás, los aumentos anuales del precio de las tierras se estaba dando en el entorno del 19 o 20%. En los últimos 3 años el promedio de ese aumento ha sido un 4 o un 5%, o sea, se ha mantenido casi muy similar a los años anteriores. Eso por el lado del precio de la tierra. Por el lado de la superficie en el 2014, si bien es muy similar al 2013,
se mantiene en niveles muy altos, o sea, estamos hablando de 900.000 hectáreas de arrendamiento. Eso con respecto al precio y con respecto a la superficie arrendada. Ahora, lo que nosotros ya estábamos viendo a finales del año pasado a través de las diferentes encuestas que tenemos y un poco por lo que observamos al principio en este primer semestre, que indudablemente el precio va a tender a bajar. Ya a través de la prensa también algunas empresas han manifestado con renegociación del precio, principalmente agrícolas, ganaderos. Y bueno, yo creo que eso es una manifestación clara que el caso de la soja, que es el principal producto agrícola, se mantiene en sus precios de $350, prácticamente un 25-30% menos a lo que eran los $500 de hace un año atrás prácticamente. O sea, ¿qué está pasando con la nacionalidad de los que negocian tierra? Es decir, ¿los que arriendan o los que tienen la tierra para arrendar? Bien, esa información la tenemos, no está procesada en el momento para el 2014, pero sí te diría que lo que ha sucedido en años anteriores, prácticamente hay un 50% de esa superficie que está arrendada, que está en manos de sociedades anónimas u otro tipo de sociedades, al cual desconocemos cuál es la nacionalidad que tienen, pero dentro del restante 50% que sí conocemos, sigue pesando fuertemente, hay un 70-75% que son de nacionalidad uruguaya, o sea que por ese lado podríamos decir que el uruguayo sigue moviendo lo que es la interna en cuanto a mercados de arrendamiento, a pesar de que podría haber las grandes empresas a través de sociedades anónimas, posiblemente ahí se pueda identificar algún extranjero. Como responsable de este trabajo, ¿cuál es la apreciación general que se puede hacer? Si tuvieras que resumir este trabajo, ¿cuál es lo más destacado que ocurrió en este muestreo? No, en este muestreo es justamente identificar que los números de contratos están bajando, inclusive en todos los rubros, no es que haya uno que pese más que otro, que las superficies se van a estar manteniendo en ese entorno de las 800.000 hectáreas, 900.000, tal vez este 2015 baje un poco más, y bueno, lo otro que el precio indudablemente está tendiendo a mantenerse o a bajar, y así lo demuestran los últimos años. Creo que eso es lo más destacado. Tal vez hay una cosa muy interesante que no sale en el comunicado de prensa, es de ver cómo se paga los arrendamientos. Es decir, nosotros hasta el 2008 teníamos que, por ejemplo, lo que más resalta es el caso de la agricultura secano, prácticamente el 20% de la superficie arrendada se pagaba bajo forma de producto, principalmente en kilos de soja. A partir del 2009, es decir, o luego de la crisis internacional de fines del 2008, ya pasamos prácticamente a un 35% y hoy estamos hoy, mejor dicho, en el 2014, el 55% de la superficie agrícola se paga bajo forma de producto, principalmente de kilos de soja y algunos contratos con el tema de trigo. O sea que está muy atado a la producción y a la variación del precio de la soja. Hemos dejado, no sé si es profeso porque no se hace el relevamiento, pero han quedado afuera, por ejemplo, dos rubros muy importantes como son el arroz, el sector arrocero y el sector lechero en cuanto al arriendo. ¿Qué movimientos ha habido en esos rubros? Sí, el sector arrocero prácticamente mantiene un área y un número de contratos muy similar a años anteriores. Prácticamente te diría que el 90-95% del área se hace bajo kilos o bajo bolsas y el precio prácticamente se ha mantenido. O sea que en ese sentido el arroz mantiene más o menos entre 10 y 12 bolsas el pago de la hectárea y no ha tenido muchos cambios. En ese es bastante estable, bastante constante. Y el otro me decías lechería, exactamente, lechería lo que nosotros hemos visto que aumentó un poco el número de contratos, muy poco, pero sí tuvo un aumento significativo en cuanto al precio de la tierra, del arrendamiento, que estuvo, cerró en $196 la hectárea, cuando el año anterior estábamos en el entorno de los $165. O sea, tuvo como un salto más relevante con respecto a otros rubros.